tiene que tener con alegría, hermano. Estamos en un camino maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Los invito a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Salmo 84. En el nombre de Jesús. Bueno, una vez más agradecido con este Dios maravilloso, con mi pastor por la oportunidad que nos regala, y para mí es un honor, un privilegio servir al Señor. Vamos a leerlo a lo acostumbrado. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga tus polluelos, cerca de tu altar, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aleluya. Bienaventurados los que habitan en caos, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mirad, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tus ungidos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracias, gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, Jehová dichoso el hombre que en ti confía. 4:5 dicen: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Aleluya. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Y el capítulo 10 dice: porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué privilegiados somos usted y yo, ¿verdad? Qué hermoso, hermano, vea, disfrute cada momento en la presencia del Señor. Disfrute cada oportunidad que usted tiene de venir a esta iglesia y poder cantarle al más grande, hermano, al que se lo merece todo. Aleluya. Él se lo merece todo. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. Vamos a elevar una oración en esta mañana. Vamos a decirle al Señor gracias por esta bella oportunidad que nos permite de podernos congregar en esta mañana. Así sea, hermano, que hayamos venido enfermos, no importa. Venga, cántele al Señor. Aquí está el sanador, el todopoderoso. Oh, aleluya. Así que el primer agradecido en esta mañana puede levantar sus manos y comenzar esta oración. Soberano y eterno Dios, maravilloso, grande tú eres, Señor. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti, Jehová? Oh Dios maravilloso, en esta hora una vez más, Señor, te doy gracias. Gracias, Dios, por este día maravilloso que tú nos permites congregarnos delante de tu presencia, Señor. Una vez más, Señor, te damos la honra, la gloria, todo reconocimiento, Señor. Te pedimos que tomes el control de nuestra mente, Señor, de nuestros labios, de nuestros corazones, Señor. Permítanos cantarte con libertad, con alegría en esta mañana, oh Dios maravilloso, porque queremos sentirte una vez más, Señor. Te ruego que seas tú derramando en esta mañana tu Santo Espíritu, y que cada alabanza, Señor, lleguen ante tu presencia con olor grato. Oh Rey maravilloso, te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a seguir alabando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Cántele con el alma, con el corazón, hermano. Nos dio mano, nos dio unos labios, nos dio una voz para cantarle a Él, hermano, solamente. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Que los ángeles la envían lo que Dios permite que nosotros le cantemos a Él. Ellos quisieran estar aquí. Aleluya, pero usted y yo somos los privilegiados. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a cantar en esta mañana. Abraham fue amigo de Dios, Dios amigo de Abraham, Dios
halló gracia en él. Manoah le invitó a comer. Después que Dios le habló, también a la mujer. Jesús visitó la casa de Zaqueo. Yo tengo ese mismo deseo. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien
Aleluya. I am to worship. Aleluya, aleluya. Here I am to bow down. Aleluya. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré
the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I'll speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I'll speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Aleluya. Your name is power, Aleluya. your name is healing, Oh, aleluya. your name is life. Aleluya. Break every Él está en esta stronghold, mañana. shine through the shadows, Aquí está su presencia en esta like mañana. a Yo fire. siento algo especial en esta mañana una vez más. Algo extraordinario está en esta mañana, en este lugar. Aleluya. Yo siento algo especial una vez más. Él está aquí en este lugar, aleluya. Su presencia está aquí, aleluya. Hoy yo siento su presencia en este lugar. Aleluya, aleluya. Tal palabra por Oh, aleluya, principio, aleluya, aleluya. único y vivo Oh, aleluya. Dios. Ahí está. En misterio divo gloria, revelate amor, con bonita bondad, verdad, con bonita bondad, verdad, el nombre de Jesús, mi Rey, con bonita bondad, verdad, nada por comparar, con bonita bondad, verdad, ni un otro nombre. Lageshe lo va
silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. A su nombre, a su nombre, a su nombre. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya. Él está en esta mañana aquí. Aleluya. En medio de su pueblo. Aleluya. Él se pasea aquí en esta mañana. Siento algo hermoso en esta mañana, una vez más en este lugar. Su presencia, hermano, es algo tan maravilloso. Aleluya. Por eso en esta mañana gócese cada momento, cada minuto, cada segundo en su presencia. Su presencia es maravillosa. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, hermano, bríndele un aplauso al Señor esta mañana. Salama. Esto es real, hermano, esto es hermoso, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Bendito sea tu nombre, mi rey.
aprovechar que estamos en pie. Hermanos, yo sé que hay muchos enfermos, hay dificultad, hay afligidos. Tenemos un Dios maravilloso. Y en esta mañana está en este lugar. Yo no sé cuántos lo creen, pero yo lo creo que Él está aquí. Y en esta mañana Él te puede sanar. En esta mañana Él te puede libertar de ese problema. Solamente confiemos en Él, hermanos. Sabe que a mí muchos me preguntan, pero tú trabajas mucho, ¿por qué trabajas tanto? Yo le digo, yo tengo un Dios poderoso que Él me da las fuerzas. Toda mi fe y mi confianza la pongo en Él. Cuando me siento algo enfermo lo invoco con poder y autoridad. Le digo, Señor, yo sé en quién he confiado. Lo que a veces, que muchas veces dudamos, es como Pedro cuando el Señor le dijo, ven. Pero cuando avanzó, quitó su mirada. Pero esta mañana no quites la mirada en Él. Pon tu fe en Él, que Él te puede hacer ahora. Así que en esta mañana vamos a orar por los enfermos. Levante sus manos y vamos a orar. Vamos a poner todas nuestras necesidades en manos del Señor. Soberano Dios, Padre celestial, Dios todopoderoso, Dios de todo amor y misericordia, te damos gracias, Señor, una vez más. Oh Dios, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Oh Dios, colocamos delante de ti, Señor, todas nuestras necesidades, Señor. Mira, Dios maravilloso, tu pueblo, Señor. Mira a nuestra hermana Joana, Señor, te ruego que seas tú restaurándola, Señor. Ayúdala, Señor, tú eres el Dios de todo poder, Señor, te ruego que obres en ella. Te pido por nuestra hermana Sherry, Dios, también que seas tú restaurándola, Señor, ayúdala. Nuestra hermana Bené, Señor, te ruego que seas tú restaurándola, Señor. También te ruego, Señor, por nuestra hermana Clara, Señor, en estos momentos de dolor, de tristeza, Señor. Yo te ruego que la restaure, consuélale, ayúdale, Señor, maravilloso. Y te ruego por todos aquellos, Señor, que en esta noche han puesto tu confianza en ti, Señor. Te ruego que estés tú sanándoles, libertándoles, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta mañana yo declaro libertad, declaro sanidad. Oh, en el nombre de Jesús declaro sanidad y libertad, Señor, y consuelo para los afligidos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Un Dios maravilloso. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Hermanos, ¿hay alguien que necesita traducción en inglés? ¿Nos pueden avisar, por favor, para mandarle al hermano que le puedas colaborar? God bless you all this morning. We are asking if anyone is in need of translation to English, Papiamento, any languages that you may not understand Spanish. Please raise your hand. Bueno, mis amados hermanos, vamos a colectar la ofrenda. La iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra
quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Dios bendicioná Bozo, nuestra iglesia pentecostal unida de Aruba, y agua noche nos está haciendo presencia aquí nana para mostrar Aruba el poder de Dios. Para Aruba lagasak nos tiene un Dios asina grande, asina bon, y él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos quiere invitar Bozo para unir junto con nosotros y cumplir con misión aquí. Iglesia Pentecostal unida de Aruba. Nos por visa. Mission Aruba 2025. No tiene nada tu por sobarnos, poderoso danos oración. La paz de haber amado, tenerle amado, amado, amado.
Jesucristo, mi manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, mi manera, oh, aleluya. Sempre lo vota, tempo nombre oscuridad no me serva. Vota el rey, y sempre lo vota. E era agua y pa sempre votare. A sapo nombre, más y más alto, más y más fuerte, nos lo va a hacer. Alaba por nombre, más y más fuerte, más y más alto. Yo manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Yo manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Yo manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Yo manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. Yo manera, Aleluya. Oh, aleluya. Cristo vive. Aleluya. Tu bontadino, Dios, y manera, vota santo 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 bontadino, Dios, y manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, y manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, y manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, y manera, oh. Aleluya. Aleluya. Él vive. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué privilegio, ¿verdad? Hemos cantado el Señor con alegría. Yo he sentido la presencia del Señor cada vez que llego a este lugar, donde esté y lo invoco. Su presencia está ahí, hermanos. Bueno, le hemos cantado al Señor con Ana, con alegría, pero ahora queremos sentarnos a la mesa, ¿verdad que sí? Queremos que Dios nos... ¿Cuánto quiere que Dios nos hable en esta mañana? Amén. La portadora de la palabra en esta mañana es nuestra hermana Mónica. Vamos a regalarle una oración para que sea Dios usándole. Él sabe de qué tenemos necesidad, usted y yo, en esta mañana. Así que vamos a orar por ella para que Dios le use de una manera especial. Maravilloso Dios, Padre Celestial. Tú eres bueno, Señor, en esta mañana, una vez más, Señor. Gracias te doy, Señor, por haberme permitido cantarte, alabarte, sentir tu presencia, Señor. Oh Dios maravilloso, pero ahora queremos, Señor, que nos hables, Señor. Usas tu sierva, Señor, en esta mañana, Señor. Dale la palabra, Señor. Dale la gracia que necesitas, Señor, para que esa palabra, Señor, se revele en cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Úsale, Dios, de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor Jesús me les continúe bendiciendo. Con ustedes, nuestra hermana Mónica. Señor, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, un momento, tengan la bondad. Quiero primero dar un saludo a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos
también son bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. A las visitas de Estados Unidos, de diferentes países, son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Somos una familia en Cristo, amén, que somos de diferentes nacionalidades, unos son venezolanos, colombianos, ecuatorianos, americanos, bueno, todos somos de diferentes lugares, algunos hablamos diferentes idiomas, unos papiamentos, otros inglés, otros español, otros creol, pero todos alabamos y glorificamos al mismo Dios, amén, aleluya, gloria al Señor. Y bueno, hermanos, esta mañana estamos reunidos aquí en Aruba, pero hay en otros lugares donde se están reuniendo, están en muchos lugares, en muchas misiones, en muchas iglesias en Colombia y en el resto del mundo. Y en uno de esos lugares, en otro lugar, está nuestro pastor, está en Bonaire. Hoy está nuestro pastor en Bonaire. Como ustedes saben, hermanos, el misionero de Bonaire fue trasladado y están haciendo los trámites para que pueda ingresar el nuevo misionero. Entonces, mi esposo y el pastor de Curazao están a cargo de la misión en Bonaire, mientras que llega el nuevo misionero. Entonces, por esa razón no está con nosotros en esta mañana, está cumpliendo esa labor allí, pero les envía muchos saludos y da gracias a Dios porque Él es bueno, Él es fiel, y sé, hermanos, que hoy el Señor tiene palabra para cada uno de nosotros, amén. Y agradezco al Señor la oportunidad que me da de poderle servir, de poder estar en este lugar, que el Señor nos ayude, amén. Porque cuando el Señor nos pone en un servicio, nos pone para hacer algo, Él primeramente al predicador, al que le toca exponer la palabra del Señor, primero nos habla a nosotros. ¿Qué dicen los predicadores? ¿Les ha pasado? Dios nos habla primeramente a nosotros y Él nos da la palabra para la iglesia. Entonces, bueno, después de este saludo quisiera invitarles, vamos a leer la palabra del Señor. Ahora sí, vamos a disponernos a oír la voz de Dios. Y voy a invitarles para que leamos el libro de San Marcos en el capítulo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. San Marcos capítulo 10, del verso 43 al verso 45. Y luego vamos a ir a Juan capítulo 3, el verso 30. Amén. San Marcos capítulo 10, verso 43 al 45. Yo voy a esperar que todos lo puedan encontrar. Como ustedes saben, este mes es un mes donde estamos hablando del servicio y del liderazgo, amén. Entonces el tema de hoy va con este mismo tópico, con el tema del servicio, amén. Marcos 10, 43 al 45 dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse ¿qué? Hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera hacer ¿qué? El primero será siervo ¿de quién? De todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate ¿de quién? De muchos, amén. Y el libro de Juan capítulo 3, el verso 30, dice la palabra del Señor, hablándonos también a los servidores. Juan capítulo 3, el verso 30, dice la palabra del Señor: es necesario que Él crezca. Cuando dice Él, ¿quién es? ¿A quién se refiere? A nuestro Dios, ¿verdad? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos y amigos, tengan la bondad. Bueno, vamos en esta mañana a pedirle al Señor que nos siga formando, nos siga hablando no solamente a los servidores. Este tema es para los servidores, pero también para aquellos hermanos que están en esa proyección de quererle servir al Señor. Qué bueno aprender desde esta mañana cuáles son esas características del servidor. Ese es el tema del día de hoy, las características del servidor. A los amigos también queremos decirles, somos una iglesia comprometida con crecer para que cuando tú vengas a la iglesia puedas ver en cada uno de estos hermanos que está aquí la obra de Dios en su vida.
que puedas ver la gracia de Dios en su vida, y por eso estamos en esta mañana en esta escuela dominical para aprender cuáles son esas características del servidor. Amén. Den un gloria a Dios los servidores esta mañana. Gloria al Señor. Todos somos siervos. Amén. Todos somos siervos. Entonces, este año que el Señor nos permite comenzar, es muy importante empezar entendiendo que en este año que Dios nos ha llamado para servirle, es importante recordar que cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de esa palabra servicio, no estamos hablando de un cargo ni tampoco de un título. Este es el presidente, esta es la secretaria, este es el tesorero, no estamos hablando de títulos, ni estamos hablando tampoco, hermanos, de ese cargo que nos correspondió. Cuando hablamos esta mañana de las características del servidor, quiero que hablemos de lo que es la identidad. Amén, la identidad, porque nosotros no hacemos servicio, nosotros somos servidores. Amén. Tú no haces un servicio, tú eres un servidor. Y la palabra del Señor nos habla acerca de ello. Y también desde la psicología podemos ver cómo cada conducta, cada cosa que tú haces, hermano, servidor, cada conducta, son el reflejo del corazón y de la identidad. Por ejemplo, dos personas pueden servir en el mismo ministerio. Dos personas pueden estar en el mismo ministerio y una de ellas puede hacerlo con gozo, con alegría. ¿Cómo me tocó este año? Me tocó en la parte del comité de intercesión. Tengo una gran oportunidad. Entonces hay quien de pronto lo dice con gozo, y es paciente y tiene disposición. Pero también puede ser, y tomo el ejemplo pues de este comité, pero no quiere decir que sea este, sino todos los comités. Pero puede haber la otra persona que está en el mismo comité y empieza a decir, ay, pero qué pereza, y la madrugada, y a veces se enoja y queja, o a veces hay necesidad de que me reconozcan. Entonces miramos que la actitud de la persona está mostrándonos algo muy diferente a lo que es el verdadero servidor. Pueden estar en el mismo lugar, en la misma posición, y la tarea puede ser la misma, pero la actitud es diferente, porque lo marca la identidad interna que hay en cada uno de los servidores. Amén. Entonces esta mañana yo quiero invitarles, hermanos, a que empecemos a mirar no lo que hacemos o lo que nosotros en este año nos correspondería hacer, sino lo que nosotros somos. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de ello. La Biblia nos enseña que es más importante el ser que el hacer, ¿verdad? Hay personas que pueden hacer cosas aparentemente buenas, pero con un corazón incorrecto. Pueden estar tal vez buscando el reconocimiento, pueden estar buscando aprobación o pueden estar buscando como el control. Por eso es importante que nosotros en esta mañana revisemos cómo estamos haciendo el servicio o cómo lo vamos a empezar a hacer para los que están nuevos, que están apenas empezando. Necesitamos el día de hoy en esta escuela dominical revisar quiénes somos, no qué hacemos ni qué nos va a tocar hacer, sino quiénes somos. Amén. La naturaleza del verdadero servidor es un corazón transformado. Den gloria a Dios los que tienen un corazón transformado. Amén. El servidor hace cosas buenas porque primero es bueno, ¿sí? Porque su identidad ha sido transformada por Cristo. Usted y yo hemos sido transformados por la sangre de Cristo, por la obra del Señor. Usted, la palabra del Señor dice, ya no vivo yo. Dígalo fuerte, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, mi identidad es diferente. Como servidor, mi identidad debe ser diferente. Esa identidad ha sido transformada por Cristo y partiendo de eso vamos a tener coherencia. O sea, vamos a entender que lo que yo vivo, lo que yo soy, debe ser coherente con lo que yo digo. Amén. Porque hay muchas veces que podemos hablar y salir muchas palabras, pero a veces nuestro ejemplo, lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, habla más fuerte de lo que nosotros decimos. Amén. Y es muy importante que nosotros esta mañana como servidores entendamos que Dios quiere que hagamos
las cosas desde el ser, desde que nosotros somos diferentes, que nosotros hemos sido transformados por el Señor y que eso es lo que nosotros reflejamos. Amén. Entonces tomé ese texto de Marcos 10, 43 al 45. ¿Por qué? Porque ese texto me está hablando de cómo el Señor estaba diciéndole a sus discípulos que el que quiere ser entre vosotros grande tiene que ser el servidor. Amén. Dice que el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. O sea, ¿quién quiere ser primero aquí? Levante la mano. Bueno, amén, hermanos, servidores. ¿Quién quiere ser el primero? Si usted entendió el pasaje de la Biblia que leyó, dice, quien quiera ser el primero será siervo de todos. Yo quiero ser el primero, porque yo quiero ser siervo de todos. Entonces, hermanos, este pasaje nos habla y nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Este pasaje nos está hablando, Marcos nos dice a Jesús como nuestro modelo de servicio. Amén. Y si nosotros queremos entender cuáles serán esas características que Dios pide de nosotros como servidores, primero que todo debemos de mirar cuál es nuestro modelo a seguir. Y nuestro modelo a seguir es Cristo. Amén. Y Juan 3:30 nos estaba hablando acerca de la actitud. Dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Nos está hablando de la actitud, de que nosotros debemos de disminuir para que Él crezca. Y cuando hablamos de disminuir, estamos hablando de el ego, del yo, de lo que yo quiero, la posición donde yo quiero estar, donde yo debería estar. Ah, no, yo tengo que ser el presidente, o yo tengo que ser el que dirija. No, ahí es donde el Señor nos está diciendo cuál es esa característica que Dios espera encontrar en nosotros, que sea Él el que crezca y nosotros menguemos. Que cuando la persona que se arrime, el amigo hacia nosotros, no nos vea a nosotros por nuestro conocimiento, ni nuestro mucho saber, ni nuestra mucha experticia. Que cuando nuestro amigo o la persona que se acerque o el hermano se acerque a nosotros, nos vea en nosotros ese menguar y vea en la imagen de Dios en nosotros. Amén. Que diga, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que dicen, yo veo algo diferente en usted. Cuando yo hablo con usted siento como una tranquilidad, como una paz, como un gozo. Pero que sepamos que no somos nosotros, es Él. Amén. Que no nos pase como el burrito que cuando entró llevaba en su hombro al Señor y habían los aplausos y estaba haciéndole la venia de entrada. Que no nos pase eso, que no creamos que esas alabanzas y esas bendiciones es porque nosotros lo merecemos. No, es porque nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, es porque Dios nos ha dado una nueva identidad, porque Dios ha hecho una transformación en nuestra vida. Y cuando caminamos no nos ven a nosotros, lo ven a Él. Aleluya. Gloria al Señor, que nos vean la imagen de Dios en nuestras vidas. Entonces, hablando un poco acerca de las características del servidor, yo quiero invitar a todos los servidores esta mañana, presten mucha atención. Y si usted tiene con qué apuntarlas, apúntelas, o al menos téngalas presentes para que al final haga una reflexión, haga una autoevaluación. ¿Amén? Los servidores debemos de ser entonces esos, digamos en cierta manera, esos modelos que los demás quieran ver en nosotros para seguir a Cristo. Porque si yo soy un buen servidor, el que me ve a mí dice, ay, yo quiero hacer como esa persona. Ay, yo quiero tener esa paz que irradia esa hermana cuando está dando la refán, y esa pasión con la que lo predica y con lo que lo anuncia. Entonces nosotros seamos también esos modelos. El servidor tiene unas condiciones o características a tener en cuenta. Y esta mañana quiero hablar al menos en las 4 áreas del ser humano. ¿Quién sabe cuáles son las áreas del ser humano? El área espiritual, porque nosotros tenemos un área espiritual. Tenemos un área emocional, porque somos seres humanos y tenemos emociones. Pero también tenemos un área social, porque nos relacionamos con nuestros hermanos, con nuestros familiares y amigos. Pero también tenemos un área física,
¿sí? No solamente nuestro cuerpo, sino lo que nosotros tenemos y poseemos. Amén. Entonces voy a hablarles de esas características del servidor desde esas áreas. Y voy a comenzar hablando las características del servidor desde el área espiritual. Amén. Desde esa condición espiritual, de cómo el servidor tiene esa relación con Dios. Amén. Entonces, primero, un servidor desde el área espiritual debe tener una experiencia genuina, escuche, de salvación. Debe tener la seguridad de que la presencia de Dios está en su vida. Y vaya haciendo ese análisis, mi hermano, que si la palabra, que la presencia de Dios y ese sentir de que yo tengo esa salvación en mi vida, usted está cumpliendo esos requisitos, esas características del servidor. Entonces, el servidor, dentro de la característica espiritual y en esa relación con Dios, no puede estar sintiendo o tener un sentimiento de que aún es ese pecador, que todavía tenga ese sentimiento de pecador, porque como les decía ahorita, nosotros ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Usted ya fue lavado por la sangre de Cristo. Esa sangre corrió para salvarlo, para perdonar sus pecados. Y si usted aún tiene ese sentimiento de pecador, entonces comience a analizarse y a decir, bueno, esas características tengo que comenzar a mejorar, tengo que comenzar a crecer. Los servidores en la condición espiritual también no solamente deben de tener esa experiencia genuina de salvación, sino que también son servidores humildes y dispuestos a servir. Den gloria a Dios los servidores humildes y dispuestos a servir. Gloria al Señor. Ese servidor no busca protagonismo, no busca reconocimiento. No es que yo hago el mejor servicio, yo dirijo lo mejor aquí. No, yo soy el mejor predicador de la iglesia. Hermano, el servidor, si tiene esa condición, esa característica de servidor, no va a tener ese orgullo. Va a ser, por el contrario, humilde y va a estar dispuesto a servir. Somos capaces de reconocer nuestros límites sin perder nuestro valor personal. Cuando miramos la obra del Señor en el capítulo que leíamos, veíamos que el Señor dice que Él vino a servir. Y Él no perdió su condición de ser el Dios Todopoderoso. No perdió su valor, pero sí nos enseñó el servicio. Vemos cómo el Señor es capaz de estar lavando los pies de los discípulos, porque en Él no hay orgullo, porque en Él no hay, hermanos, soberbia. Y eso espera Dios de un servidor, esa característica, que en nosotros haya humildad y haya disposición. Amén. ¿Qué dicen los servidores? Filipenses 2, 3, 4 dice: nada hagáis por egoísmo o vanagloria, o sea, no es para mi gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a vosotros. Hermano, si usted tiene la oportunidad de servir en este año 2026, sea humilde, no se llene de orgullo, no se crezca porque tengo un cargo, a él no le dieron y a mí sí, no. Al contrario, sírvales, porque así mismo dijo el Señor, que podamos nosotros cada día entender que ese egoísmo y esa vanagloria nos aleja de las características del servidor. Entonces vamos a tener esa humildad. Pero también una característica en el área espiritual del servidor es que aman a las personas. Es importante, hermanos, amar a las personas. Las personas somos imperfectas, sí, porque a veces no es fácil trabajar con algunos. Amén. A veces no es fácil porque todos somos diferentes, tenemos carácter diferente, una personalidad diferente. Algunos son muy dóciles y uno puede llegar y hablar con la persona, o puede decirle: hermano, mire, trate de reconocer esta falla, trate de pedirle a Dios que le ayude. Y algunos dicen: gracias, hermana, por ese consejo, gracias, hermano, por esa instrucción. Pero hay quienes dicen: ¿y usted por qué se mete en mi vida? Usted no tiene que estar ahí pendiente de lo mío. Entonces, hermanos, somos todos,
tenemos nuestro propio temperamento y nuestro propio carácter y algunos son difíciles, pero nosotros como servidores debemos aprender, hermanos, a amar a las personas, tanto a las fáciles como a las difíciles. Amén. Ese compromiso tenemos que hacerlo. Somos imperfectos, así que debemos de soportarnos los unos a los otros. Y es importante, esta frasecita me pareció muy importante, porque dice, cuando la motivación a servir es el amor, se produce en el servidor, o sea, en mí que yo voy a servir, se produce gozo y no desgaste. Cuando yo sirvo por amor, yo siento gozo. Ay, le serví, le ayudé a la hermana y la hermana está contenta o el hermano está contento, siento gozo. Pero cuando siento desgaste, digo, ay, pero no, tanto que me desgasté diciéndole al hermano y explicándole que por ahí no, y se metió por ahí. Y yo siento ese desgaste, es porque no estoy haciendo un servicio desde el amor. Entonces necesitamos decirle al Señor que nos ayude, que esa característica esté en nosotros. Amén. Encontramos en la palabra del Señor a un hombre en Lucas 10, 33, 34, que todos conocemos la historia del buen samaritano. El buen samaritano servía desde el amor. Dice la historia, dice la palabra del Señor, que este hombre samaritano iba de camino. Él iba a lo suyo, él estaba de camino, pero dice que vino cerca de él, de aquel hombre que estaba necesitado. Y no solamente vino cerca, mire lo que sucede aquí. El buen samaritano, él va hacia lo suyo, pero cuando va hacia lo suyo ve a alguien necesitado. Esto es una característica de un servidor. Dice que vino y se acercó a él y viéndole, estaba pendiente de él, dice, fue movido a misericordia. Aquí el amor se movió en este servidor. Fue movido a misericordia y acercándose, o sea, no es desde lo lejos, que yo cómo puedo ayudar desde lejos. Yo le voy a ayudar, no, desde cerca. Dice, se acercó a él, vendó sus heridas, puso en acción sus manos, puso en acción lo que él pudiera o no saber, pero vendó sus heridas, dice, y les echó aceite y vino. Y no solamente ya le hice la curación, hasta ahí. No, dice la palabra del Señor que después él se bajó de su cabalgadura, porque dice que lo puso a él sobre esa cabalgadura. O sea, él se bajó para que el hombre que estaba herido lo montó en la cabalgadura y dice, lo llevó al mesón. Traduzcamos ese mesón como al hospital, a la clínica. Y no dijo, ya lo dejé ahí, ya hice mi parte. No, este pasaje sigue diciendo, lo llevó al mesón y cuidó de él. Se quedó allí. Hermanos servidores, hoy el Señor nos permite servir en este año 2026 y qué bueno que nosotros no tenemos que bajarnos del caballo y subirlo allí, pero nosotros podemos hacer muchas cosas. Nosotros podemos ayudarlos escuchando, consolando, visitando, orando. Tantas cosas que Dios nos está invitando para que nosotros hagamos como servidores. Y vuelvo y digo, no se trata de títulos. No se trata que porque a mí este año no me nombraron en el grupo de alabanza, entonces yo no voy a servir. No, si no estás en el grupo de alabanza, si no te nombraron en ningún comité, sé un servidor allá donde tú estás, sírvele al Señor, porque tú no le sirves a los hombres como tal, tú le sirves a Dios, pero sirviéndole a los hombres es como le sirves a Dios. Amén. Entonces es lo que Dios quiere, que nosotros sirvamos desde el amor. Pero también los servidores tenemos dominio propio y autocontrol. Levanten la mano los servidores que tienen dominio propio y autocontrol. Bueno, algunos sí, otros no. Esos que pueden tener ese autocontrol, gloria a Dios, gracias a Dios por ello. Pero quiero invitar a los que no lo hacen a que lo podemos hacer. Porque recuerden que ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Y Cristo me enseña a mí a cómo yo manejar mis emociones. Si algo no me gustó que el hermano me dijo o me hizo, hermano, hermana, Cristo vive en mí. Yo ya no puedo actuar por mi ego o mi orgullo. Ahorita no lo saludo porque me dijo eso. ¿Qué pasa, cierto?
No, manejamos nuestras emociones y decimos, bueno, el hermano puede tener algún problema, está enfermo, tiene algún dolor. Hermanos, si tú piensas así, aprendes a manejar tus emociones. No pienses en negativo, porque a veces somos nosotros, acá nuestra mente. El hermano puede estar pasando por alguna dificultad y contestó mal. Bueno, sí, contestó mal. Pero si tú eres un servidor que tienes a Cristo en tu corazón, no vas a pensar en negativo. Vas a pensar, algo tuvo que haberle pasado al hermano. Necesita ayuda. Entonces los servidores con ese manejo de emociones no se encienden a discutir porque no van a hacer el programa como yo dije. Es que yo dije que ese programa salía mejor así, así, yo ya lo he hecho mucho. Esos programas lo he hecho, hay servidores que lo dicen. Hermana, así no es que yo tengo la experiencia. Sí, hermana, pero si tú eres un servidor que tienes un autocontrol, entonces vas a hacer lo siguiente, vas a aprender a escuchar. Porque puede ser que la persona que venga trae nuevas ideas, trae nuevos métodos, y si tú aprendes a escuchar y te controlas y no solamente dices, no, esas ideas no me gustan, esas ideas no son buenas, ese presidente yo no quería que me lo pusieran de presidente, no, tú te autorregulas y dices, bueno, vamos a escuchar las ideas de los demás, vamos a debatirla, vamos a tomar la mejor decisión para que la iglesia, el cuerpo de Cristo avance, crezca, porque eso es lo que el servidor debe hacer. Entonces no estamos ahí en ese choque entre quién hace, quién dice, quién. No, hermanos. Y yo quiero invitarles a que cada uno vayan reflexionando si en alguna ocasión ha vivido esto. Si usted se ha enfrentado, si usted ha tenido problemas, si usted se disgusta, que pidamos al Señor que esa característica de dominio propio y de autocontrol empecemos a mejorarla. Amén. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Amén. Entonces eso nos dice la palabra del Señor. Pero también desde el área espiritual, una característica más, la última desde el área espiritual, hay muchas más pero tomé estas, es que el servidor busca mejorar cada día su relación personal con Dios. ¿Cuántos quieren mejorar su relación con Dios? Esa debe ser nuestra motivación, hermano. Como servidores, cada día, Señor, auméntame la fe, Señor, auméntame cada una de estas características. Yo voy a mejorar, voy a dominarme a mí mismo, Señor. Yo voy a buscar tu presencia, voy a sentir paz, voy a servir con amor. Todo esto, pero el servidor que quiere servir a Dios, que quiere servir a la iglesia, cultiva su vida espiritual. Y no sirve desde el ego, como le decía, ni desde el protagonismo, sino desde una relación viva con Dios. Porque cuando Cristo crece en nosotros, nuestro servicio se vuelve auténtico. Cuando usted de verdad sirve al Señor con estas características, usted empieza a servir y los que están a su alrededor van a ver que ese servicio es auténtico. Que no es por el cargo, que no es temporal, es porque este año me pusieron, no. Es auténtico, es un servidor real. La palabra del Señor me habla de un hombre llamado Daniel. Daniel en la Biblia dice que era un servidor en el gobierno del rey. Este hombre, este joven era un servidor con muchas responsabilidades, porque servía al rey, tenía muchas responsabilidades. Pero algo que me llamó la atención viendo todo lo que hacía Daniel es que Daniel priorizó su relación con Dios. Por encima de todas sus ocupaciones y de todas sus responsabilidades, Daniel priorizó su relación con Dios. Daniel no permitió que su trabajo o sus presiones lo alejaran de la oración y de la fidelidad a Dios. Hermano, qué bueno en esta mañana que usted quiera acercarse cada vez más a Dios. Que no empiece tal vez por las ocupaciones, por sus quehaceres, usted se vaya alejando de esa relación de Dios. Dios quiere que hayan servidores en esta mañana que quieran acercarse más a Él, porque cuando te acercas más a Él, aprendes más de Él, lo ves a Él como el modelo y tú creces en ese servicio. Porque comienzas a decir, bueno, aquí ya muero yo, aquí es Cristo el que crece en mí. Y eso es lo que ven los demás. Amén.
Entonces, esas en las áreas espirituales. Pero vamos a la área social y también en la parte emocional, porque cuando hablamos de lo social es porque nos relacionamos con los otros y aquí tiene que ver mucho también la parte emocional, ¿sí? ¿Cómo tratamos a los demás? Recuerden, el área espiritual, ¿qué quiere Dios del servidor? Pero el área social y emocional, ¿qué quiere Dios? Quiere que mejoremos nuestra comunicación, nuestra empatía, nuestro respeto, la capacidad para trabajar en equipo. Amén. Den gloria a Dios los que están conmigo esta mañana. Amén, sí, porque algunos ya se nos han ido. Dele una miradita a los hermanos que están ahí al ladito y dígale, hermano, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Algunos ya están ahí mirando un poquito hacia adentro. Entonces, vamos a mirar las condiciones entonces sociales. Importantísimo, hermanos. Recuerde que nosotros trabajamos con seres humanos. Amén, digan amén. Trabajamos con seres humanos, no con máquinas. Entonces debemos llevarnos bien con las personas y debemos adaptarnos en algunas ocasiones para poder hacer un buen trabajo, para poder trabajar. No competimos, no controlamos. El servidor, una de esas características en la parte social es que debe manejar adaptabilidad y paciencia, hermanos. Eso no es tan fácil. Decirlo es muy fácil, pero hacerlo no. Pero necesitamos aprender a adaptarnos y aprender a tener esa paciencia. Como les decía ahorita, cada uno tiene un mundo, ¿sí? A mí me gusta el color azul y al otro le gusta el rojo. Al uno le gusta el huevo blandito y al otro le gusta el huevo duro. Todos somos diferentes. Por eso es importante que nos adaptemos, aprendamos a adaptarnos con el equipo que nos tocó trabajar este año, ¿sí? Que si al hermano le gusta de una manera, al otro de otra, no es que vamos a probar de todas, vamos a llegar a un acuerdo. Amén. El servidor aprende a adaptarse y a llegar a puntos de acuerdo. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Nehemías capítulo 8, el verso 2. Estaba, tanto Nehemías como Esdras tenían una gran tarea, era edificar los muros, edificar aquellos lugares, y dice la palabra que se levantó Esdras, el sacerdote, y todo el pueblo respondió, escuche, amén, amén, levantando las manos, y luego se inclinó y adoró a Jehová. Nehemías y Esdras estaban trabajando con un pueblo muy diverso, muy tal vez algunos complicados, pero guiándolos con paciencia y con sensibilidad, dice este pasaje de la Biblia, que llegaron a ese consenso y todo el pueblo dijo amén, amén, levantaron su mano y empezaron en la labor. Entonces, hermanos, es importante que nosotros trabajemos sobre esa adaptabilidad y sobre la paciencia, amén. Pero también el servidor es imparcial. No importa la nacionalidad, no importa el idioma, no importa la cultura, no importa la personalidad, todos merecen un trato digno y respetuoso. Amén. Hermanos servidores, que este año como Aruba tenemos esa bendición de ser una isla multicultural. Aquí en la iglesia también tenemos de todas las nacionalidades. Entonces, si a usted este año le tocó servir y usted es un colombiano y le tocó servir con un venezolano, entonces usted dice, no, a mí no me gusta trabajar con los venezolanos. Ah, no, a mí no me gusta. O el venezolano le toca con el hermano que es haitiano, a mí no me gusta con los haitianos. Hermanos, Dios nos está diciendo a nosotros como servidores del Señor, seamos imparciales. Somos todos hijos del Señor, todos somos hijos del Altísimo y le costamos sangre preciosa al Señor. Usted tiene un gran valor delante de la presencia de Dios. El venezolano, el colombiano, el haitiano, todos tenemos un valor incalculable. No hay precio con que pagar porque Dios pagó por nosotros. Entonces, usted, hermano servidor, trabaja con su hermano en Cristo. Aquí no somos ninguno de ninguna nacionalidad, somos hijos de Cristo. Usted y yo somos hijos del Señor Jesucristo. Amén.
Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí no vamos a hacer acepción de personas, es imparcial, el servidor es imparcial y trabajamos con todos porque lo que queremos es que la obra del Señor avance, la obra del Señor crezca, que las almas conozcan a Cristo, que Él sea glorificado, que Él sea exaltado, que a Él sea dada la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén. Gloria al Señor. El servidor también cumple los compromisos. Hay algunos se nos complica un poquito, pero el servidor cumple los compromisos. Así que, hermano servidor del 2026, el servidor cumple compromisos, llega a las reuniones, es confiable. Así que vaya haciéndose el análisis. ¿En qué áreas necesita reforzar y qué áreas puede seguir creciendo? Pero el servidor cumple esos compromisos. ¿Por qué? Porque Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor y no para los hombres. Hermano servidor, si usted entiende que cuando usted tiene una reunión, usted no le está sirviendo al que lo invitó a la reunión. No, está la presidenta de las Dorcas fue la que me invitó. Ay, no, yo no voy a ir hoy. Me mandan, hermanas, por el WhatsApp ahí el resumen de lo que hablaron. Hermano, usted no le está sirviendo a esa hermana, usted le está sirviendo a Dios. Por eso dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando tú estás siendo invitado a la reunión, al compromiso, al evento, no estás haciéndolo para ese hermano o para esa hermana, lo estás haciendo para el Señor. Así que hazlo con todo tu corazón. Amén. Que podamos trabajar en esa área. Y en la parte de la sumisión a Dios también es importante. Cuando nosotros estamos en una posición de servir, debemos de tener esa sumisión a Dios, al pastor, a los líderes, según esa autoridad que ha sido otorgada. Un ejemplo: los niños tienen a quien obedecer en cierta manera, ¿cierto? ¿A quién? Bueno, a los padres. Pero en la iglesia, ¿a quién? A los maestros, ¿cierto? Los niños vienen a las clases porque quieren crecer y quieren servir también al Señor, pero tienen esa obediencia sobre sus maestras. Y las maestras tienen que obedecer ¿a quién? A las líderes, a la directiva de la escuela dominical. Y la directiva de escuela dominical, ¿a quién se sujeta? Al pastor, ¿cierto? Y el pastor, ¿a quién se sujeta? A sus directivos, al director de misiones en este caso. Y el director de misiones, ¿a quién se sujeta? Al consistorio de ancianos. ¿Y el consistorio de ancianos se sujeta a quién? A los pastores de la asamblea. ¿Y los pastores de la asamblea a quién se sujetan? A Dios. Amén. Entonces miramos que cada uno se sujeta, porque hay solamente a uno al que nosotros le damos al final de toda la escalera cuentas, y se llama Jesús, a nuestro Dios. Entonces, hermanos, esa sujeción es importante en el servidor, porque usted se está sujetando, tanto desde abajo se está sujetando, pero el fin último de la sujeción es a Dios, que es el que nos está capacitando, que es el que nos está ayudando para servir en este año. Amén. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y también la última característica, no la última, sino la que al menos yo tengo aquí, es la disponibilidad. Los servidores deben de tener disponibilidad. Amén. ¿Y qué es esto de disponibilidad? Es de aquellos hermanos que están disponibles para servir al Señor. Porque por el contrario, hay quienes les dicen: hermano, lo necesitamos para ir a evangelizar. Vamos a ir allá a Pochiquito,
o vamos a ir a North. Y el hermano dice, no, hermano, no puedo. Ay, bueno, hermano, ¿cómo así que no puede? No, no puedo. Hermano, pero entonces el otro hermano, vamos a orar, hermano, tenemos una necesidad. Hay hermanos con conflictos, parejas, familias, vamos a orar. Ah, hermano, no, yo no puedo. Tengo otro compromiso. No, si me hubiera dicho con tiempo. Pero hermano, es que la oración es para dentro de 8 días. Ah, no, hermano, ya tengo otro compromiso. ¿Cierto? O tal vez algunos que les dicen, bueno, hermanos, vamos a tener un encuentro, vamos a hacer una reunión. Y dicen, no, no puedo. Y a todos, no puedo, no puedo. Hermanos, si usted quiere ser un servidor, y esto para los hermanos también que están aprendiendo, que están nuevos, no podemos, hermanos, estar negándonos diciendo, no puedo, no puedo, no puedo. Porque aquí, hermanos, ninguno es indispensable. Ninguno de nosotros es indispensable. Si usted no puede, Dios levanta a alguien que sí pueda. Dios pone la persona que va a decir, aquí estoy, hermanita. ¿Qué necesitamos? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde vamos? Sí, Señor, vamos a hacerlo. Porque hay un deseo en su corazón de servir al Señor. Porque aquí, hermanos, ninguno, como le digo, somos indispensables. El único indispensable aquí se llama Jesucristo. El único que merece y el único que es indispensable, que lo necesitamos, es a nuestro Dios. Amén. Y las condiciones, las últimas condiciones en las cuales el servidor debe estar haciendo ese análisis y estar atento a ellos, es las condiciones morales o generales, dijéramos así. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo administramos nuestra salud, nuestra economía, nuestros recursos, nuestras responsabilidades diarias? ¿Sí? El 1 de Timoteo 4:12 dice, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando nosotros vemos esto, nos está hablando a los servidores, una de las características es que somos íntegros y honestos. Amén. Hermanos servidores, debemos ser íntegros y honestos. Cuando hablamos de la integridad es que vivimos lo que predicamos. Si yo vengo aquí y voy a predicar del amor en la familia, el respeto en la familia, y yo estoy predicando aquí el respeto en la familia, pero yo llego a mi casa y empiezo a gritar a mi esposo y empiezo a gritar a mis hijos y entonces hago todo lo contrario a lo que yo acabo de decir aquí. Soy un servidor que tiene la característica de integridad y honestidad. No, cierto que no. Hermano, necesitamos esa característica, integridad y honestidad. Que nosotros, cuando las personas nos vean, no nos vean solamente por lo que, no nos presten atención solo por lo que decimos, sino por lo que ven en nosotros. Amén. Lo que nosotros reflejemos. Que no haya esa doble vida ni esa hipocresía en nuestra vida. Amén. Amén, los servidores. Ok. Otra característica es que el servidor es ordenado, puntual, organizado, con los horarios de la familia y el servicio. Amén. Así que hermanos, ordenados, puntuales, organizados con los horarios. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando ¿qué? Bien el tiempo. Hermanos, nosotros como servidores debemos de tener ese cuidado de aprovechar bien nuestro tiempo, de tener esos horarios. No podemos descuidar la familia por estar en el servicio, pero no podemos descuidar el servicio por estar en las actividades de familia. Tenemos que tener ese equilibrio y por eso debemos de aprovechar bien el tiempo. Amén. Amén. También el servidor debe ser dinámico, proactivo. Una característica del servidor es que debe prepararse mejor cada día. Debe estudiar, debe capacitarse, debe crecer, debe amar también la lectura. Proverbios 1:5 dice, el sabio oirá ¿y qué? Y aumentará el saber. Y en el entendido adquirirá consejo. Hermano, si usted quiere ser un buen servidor, prepárese.
Prepárese cada día. Yo les decía al iniciar esta enseñanza que nosotros cuando nos paramos aquí a predicar la palabra del Señor, Dios nos habla primero a nosotros. Y Dios es quien nos va dando y nos va capacitando. Yo recuerdo que cuando la primera vez que yo prediqué un mensaje, yo prediqué acerca del primer amor. Fue mi primer mensaje, el primer amor. Y recuerdo que solamente alcancé a predicar 7 minutos. Y el proceso en mí fue gracias a que hubo alguien también que dio una enseñanza sobre la importancia del servicio. Y uno de los puntos importantes que el hermano decía es que el servidor, una de las características que lo hacen ver que es en realidad un servidor, es que quiere capacitarse. No se queda solamente con su propio pensamiento o con lo que cree saber. No, él se capacita, él sigue hacia adelante. Hermanos servidores, tanto los que predican, los que dirigen, hermanos, crezcan en el servicio, aprendan un poquito más, no se queden con lo que aprendieron allá al principio. Gracias a Dios por lo que aprendieron, sí, pero no se quede ahí, avance, crezca, lea, fórmese más, lea la palabra del Señor. Si usted es un predicador, no se quede predicando solamente como lo sabe hacer, avance, amén, y hágalo todavía mejor para la obra del Señor. También, hermanos, deben de saber manejar los servidores, como les decía, bien el tiempo, que las cosas seculares del trabajo no lo aparten del servicio a Dios. Amén, hermanos, yo sé que a veces necesitamos para el sustento, pero créame que Dios va a proveer lo que usted necesita. Hay testimonios de hermanos aquí en la iglesia que nos han dicho, hermanos, vea, en cierta ocasión me dijeron que me iban a pagar 3 veces el si me quedaba y no venía el día de la Santa Cena. Y eran 3 veces, o sea, me iban a pagar bien. Y yo recuerdo que esa persona me dijo, hermana, pero yo dije, no, yo no voy a cambiar la Santa Cena, yo no voy a cambiar eso por el dinero que me van a dar extra por estar trabajando ese día. Y la hermana me decía, hermana, vea, vine a la Santa Cena y después fui a mi trabajo al siguiente día y el Señor me bendijo más de lo que me iban a dar esa noche anterior, hermano, porque tenemos a un Dios fiel, a un Dios que nos cuida, a un Dios que nos provee. Si usted le sirve a Él, si usted hace lo que el Señor quiere que usted haga y usted crece espiritualmente también, Dios le provee a usted. ¿Cuántos han podido vivir esa experiencia? Amén, ¿cierto? A veces el enemigo nos susurra y nos dice, uy, vas a ganar más, pero no sabes que a veces pierdes más. Entonces Dios tiene las bendiciones para nosotros. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hermanos servidores, qué bueno, en el punto final, en la parte de las características sociales y las características morales y generales, importante este tema y para finalizarlo, es que los servidores gobiernan bien su casa. Amén. Hermano, gobierne bien su casa. No solamente su casa, sino que gobierne bien todo lo suyo. El servidor es fiel al gobernar a su familia, pero también su economía, sus votos, sus primicias, sus diezmos. Es fiel y sabe gobernar muy bien su casa. Si nosotros queremos en este año que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga usando, vamos a servir al Señor con amor, vamos a servir al Señor con integridad, con responsabilidad. ¿Cuántos quieren hacerlo así? Vamos a servir a Dios honrándolo y diciéndole al Señor que nos ayude a transformar nuestra vida, que nosotros podamos transformar o ayudar a que otros que nos rodean puedan también cambiar y que el Señor cumpla en nosotros ese ministerio que ha puesto en nuestras manos, en el lugar que te haya puesto el Señor, ese ministerio en el que Dios te haya puesto, que ese ministerio sea fructífero, que ese ministerio sea gozoso, que ese ministerio lo vivas, lo ames y lo hagas y lo sirvas al Señor con todo tu corazón. Y en esta mañana, para finalizar, yo quisiera invitarles a todos los servidores que se hicieran estas preguntas. Háztelas a ti mismo y te las respondes.
¿Estás cultivando tu relación con Dios? Piensa un momento si lo estás haciendo. Piensa si tu servicio refleja que Cristo está creciendo en ti. ¿Será que sí está creciendo ese servicio? ¿Si estás reflejando eso? ¿Estás manejando tus emociones cuando estás sirviendo o te estás frustrando? ¿Sientes que hay frustración en tu vida? ¿Sabes dialogar? ¿Sabes escuchar? Hazte esta otra pregunta. ¿Tus relaciones con los otros servidores y los miembros de tus grupos de trabajo son respetuosas y humildes? Y la última es, ¿estoy equilibrando mi trabajo, mi familia y mi servicio a Dios? En esta mañana yo quiero invitarles, hermanos, a que ustedes mismos se respondan esas preguntas y le digan al Señor que les ayude esta mañana para que esas características que hemos visto hoy sean perfeccionadas en tu vida y en mi vida. Yo quiero invitarles que se pongan en sus pies y vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos ayude para que nosotros en esta mañana podamos ser cada día capacitados, que Dios nos perfeccione, que Dios nos dé más de su gracia y que recordemos que este trabajo no es para los hombres, es para Dios. Que cuando tú le sirves a un hermano, en lo poquito que tú puedas servirle, le estás sirviendo a Dios. Que el Señor te ha llamado en este año para que lo hagas con un corazón sincero para Él. Que crezcas. Hay una historia de un árbol que daba mucha sombra cuando los transeúntes, las personas que pasaban, tenían esa tranquilidad porque el sol no les fatigaba. Y ninguno de ellos, cuando se fueron, se acordaron de cómo era el árbol, si era alto, si era frondoso, si era gordo, si era de qué color. Ninguno de ellos se acordó, pero sí se acordó de que en su momento ese árbol les sirvió a ellos. Tuvo esa identidad de servicio. Hermanos, que nosotros, por donde pasemos, en el servicio en el que estemos, que nosotros dejemos una huella, que nosotros ayudemos a aquellos que necesitan de nosotros. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, si hay algún servidor en esta mañana que quiera decirle a Dios, ayúdame, Señor, para que esas características puedan estar en mi vida y las que me faltan, Señor, tú me ayudes a trabajarlas. Aquel joven, aquel hermano que quiera levantar su mano, que aún no está sirviendo en un comité, pero que está sirviéndole a Dios, que levante su mano y le diga, Señor, aquí estoy dispuesto, aquí estoy dispuesta, Señor. Usa mi vida, usa mis manos, usa mis labios, Señor. Ayúdame a capacitarme, ayúdame a crecer, Señor. Yo te pido en esta mañana, Padre Celestial, que cada uno de los hermanos que está aquí en este lugar, Padre Celestial, que esta palabra, que estas características estén reflejadas en su vida, en su corazón. Que podamos, Señor Jesús, seguir, como dice tu palabra, de aumento en aumento como la luz de la aurora. Que sigamos creciendo, Señor, porque queremos adorarte y glorificarte. Porque queremos que tú seas, Señor, creciendo en nuestra vida. Que nosotros menguemos, oh Dios, para que tú crezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Díselo al Señor esta mañana. Aquí estoy. Sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios.
sacrificio quiero ser. Toma nuestro ser, Señor. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios. Él es nuestro Dios, a Él servimos. Eres Gracias, digno Señor. de adoración. Aleluya. Una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Una ofrenda de amor para ti, Señor. Que mi vida, Señor, sea, Padre amado, usada por ti. Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios nos use en este año. Amén. Vamos, hermanos, antes de finalizar, a hacer una oración. Aquí hay unos cumpleañeros. Nuestra hermana Karen Correa está de cumpleaños. La hermana Ruth Mojica. El hermano Jude también está de cumpleaños, el hermano Diego, la hermana Islendi, la hermana Marcelis, no sé si alguien más se me pasa aquí que esté esta semana cumpliendo años, la hermana de Maura, Mónica está cumpliendo años, María está cumpliendo años. También vamos a orar y se les recuerda la reunión de maestros de escuela dominical mañana a las 12, a las 6:30 en los salones. Amén. Vamos a orar para Keimar y Martín, sí. Para Matías. Amén. Vamos a orar también por él, por su cumpleaños, hermana Marina. Por la nuera que está de cumpleaños. Bueno, vamos a orar que Dios sea bendiciéndoles grandemente en este nuevo año más de vida. Oremos y damos gracias a Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos hermanos, amigos, niños, Señor. Oh, que tú seas, Señor, bendiciéndoles este año que les regalas, Señor, tu presencia esté con ellos. Guárdales, guíales, Señor. Guía sus decisiones, guarda sus pasos, Señor. Bendícelos de una manera especial, te lo pedimos, oh Dios maravilloso. Te pedimos, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos que va de regreso a sus hogares, Señor. Guárdalos en esta semana. Derrama bendición sobre ellos. Ayúdanos a los servidores a ser mejores cada día, Señor. Te pedimos, oh Dios, llévanos con bien hasta nuestros lugares. Gracias, amado Rey, por esta mañana en tu presencia. Te alabamos a ti, te glorificamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor Jesús les bendiga a todos.